Bueno, a continuación nos acompaña la doctora Diana Paola Sánchez Hernández. Ella es gastroenteróloga, hepatóloga y nutrióloga pediatra. Estudió medicina en la Universidad de Manizales, egresada de pediatría en la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín, especialista en gastroenterología, hepatología y nutrición pediátrica de la Universidad de Barcelona. Trabaja en el Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín y en el Instituto Gastroenterológico en Medellín. Miembro de la Sociedad Antioqueña de Gastroenterología, ella es miembro también del Colegio Colombiano de Gastroenterología Pediátrica y miembro de la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología Pediátrica y miembro de la Sociedad Española de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica. La doctora nos acompaña con la enfermedad inflamatoria intestinal, un abordaje diagnóstico. Bienvenida, doctora, es su primera vez con nosotros en las jornadas de pediatría y estamos muy felices con su presencia. Bueno, muy buenos días. Agradezco a todo el equipo organizador por invitarme a participar en esta jornada pediátrica. Me siento muy contenta de estar aquí viendo a mis profesores que hicieron parte de lo que ahora soy, encontrándome con mis compañeros y con muchos colegas. Muchas gracias. Hoy hablaremos de un tema muy importante como es la enfermedad inflamatoria intestinal pediátrica. Realmente es un tema demasiado específico, pero considero que es de vital importancia que todos la sepamos reconocer. Quiero comenzar esta charla compartiéndoles mis dos últimos pacientes diagnosticados de enfermedad inflamatoria intestinal pediátrica. El primer caso fue un niño de 9 años, de raza negra, previamente sano, con un cuadro de 3 meses de evolución de dolor abdominal difuso, diarrea con sangre y con moco, aproximadamente tenía 3-4 deposiciones al día, diurnas y nocturnas. Había sido tratado previamente con antiparasitarios y antibióticos cada que consultaba al servicio de urgencias. Ingresa a mi consultorio con un cuadro nuevamente de 10 días de evolución de síntomas similares asociado a decaimiento, palidez y pérdida de peso. Este niño no tenía ningún antecedente personal ni familiar relevante. Como hallazgo importante al examen físico vi que era un niño demasiado delgado, que estaba muy pálido, taquicárdico, con un abdomen levemente doloroso. El diagnóstico con el que había sido manejado durante 3 meses de evolución había sido de disentería y de gastroenteritis a repetición. Este paciente yo lo trasladé al Hospital Pablo Tobón Uribe, donde yo trabajo, y le realizamos todos los estudios pertinentes y el diagnóstico definitivo fue el de una colitis ulcerativa, uno de los errores diagnósticos más frecuentes. El segundo paciente, que lo vi hace más o menos 15 días, fue un niño de 12 años con un año de evolución de abscesos anales recurrentes, manejado con antibióticos de forma frecuente e inclusive en una ocasión ya había tenido un drenaje quirúrgico. Ingresa, este paciente estaba ya ingresado en el hospital con un cuadro de 3 días de evolución con recurrencia de un absceso anal que lo limitaba marcadamente. Además de esto, al interrogarlo refería a dolor abdominal intenso, especialmente a nivel de fosa ilíaca derecha. Fue valorado por el grupo de cirugía, descartó apendicitis y por lo tanto no lo interconsultaron al servicio de gastroenterología. Al examen físico, el hallazgo llamativo era que tenía un absceso anal importante, más o menos a las 6 del reloj, tenía múltiples repliegues anales que denominamos nosotros skin tags,
y tenía un tacto rectal normal. Sí se palpaba doloroso la fosa ilíaca derecha. El diagnóstico definitivo de este paciente fue una enfermedad de Crohn. Es ahí donde yo les quiero hacer la pregunta, de acuerdo a los dos casos anteriores, si alguno de ustedes hubiese sospechado una enfermedad inflamatoria intestinal o si sencillamente nos hubiésemos quedado con el diagnóstico de disentería, gastroenteritis recurrente o sencillamente en el segundo caso con un paciente con abscesos anales recurrentes. Para comenzar es importante definir la enfermedad inflamatoria intestinal como una entidad clínico-patológica de etiología autoinmune, cuya característica principal es la inflamación de todo el tracto gastrointestinal. Básicamente está constituido por tres entidades básicas que son, en primer lugar, la colitis ulcerativa, en donde se afecta principalmente el colon, y la característica principal es que existe una afectación continua de la mucosa colónica. La segunda entidad es la enfermedad de Crohn, que puede afectar cualquier parte del tubo digestivo, desde la boca hasta el ano, y cuya característica principal es que tiene afectación transmural y segmentaria, afecta toda la pared del intestino o del colon. Y la tercera entidad es la enfermedad inflamatoria intestinal no clasificada, la encontramos aproximadamente en el 30% de los pacientes al diagnóstico. Son pacientes que no logramos enfocar inicialmente ni como colitis ulcerosa ni como enfermedad de Crohn, y solamente su evolución a lo largo del tiempo nos dará el diagnóstico. Es muy importante conocer el curso clínico de esta enfermedad. Es una enfermedad que se caracteriza por tener periodos de remisión e inactividad con periodos de brote. Hay pacientes que únicamente tienen el primer brote en el momento del diagnóstico y otros pacientes que tienen múltiples brotes en el transcurso de su enfermedad. Es una enfermedad que no es curable, que es tratable y que puede tener muchas recurrencias y muchas complicaciones a lo largo del tiempo. La incidencia de la enfermedad inflamatoria intestinal pediátrica realmente no está clara. En Estados Unidos y en España se reporta más o menos una incidencia de 1.4 a 3.1 por 100 habitantes año. En Colombia no tenemos reporte, lo que sí está claro es que la enfermedad de Crohn cada vez está más en aumento. Este estudio fue realizado por Javier Martín del Carpio, uno de los mayores investigadores en enfermedad inflamatoria intestinal pediátrica en España, donde evaluó 2.017 pacientes durante 14 años. Encontró una incidencia de 2.5 por 100.000 habitantes, encontrando mayor afectación en el sexo masculino y encontrándose mayor enfermedad de Crohn respecto a la colitis ulcerosa. Vemos cómo aumenta la incidencia de la enfermedad de Crohn en la edad pediátrica. Es importante tener en cuenta que el niño, la enfermedad inflamatoria intestinal del niño es muy diferente a la del adulto, por lo tanto no puede ser manejada ni diagnosticada de forma similar. ¿Qué pasa? Los niños tienen una evolución muchísimo más larga, por lo tanto el riesgo de complicaciones en estos pacientes es mayor. Segundo, los niños tienen mayor afectación de enfermedad de Crohn, que es una enfermedad que es mucho más agresiva respecto a la colitis ulcerosa. Y tercero, produce alteraciones constitucionales, retrasa el crecimiento y la pubertad de estos pacientes, teniendo grandes repercusiones emocionales, físicas y psicológicas. La etiopatogenia La etiopatogenia de la enfermedad inflamatoria intestinal es multifactorial. Se han postulado múltiples causas. Los más importantes son los trastornos genéticos, en donde están implicados genes muy importantes como los NOT2, el IBD5, la interleuquina 23R, entre otros. Factores inmunológicos, en donde existe una alteración en la barrera intestinal y una alteración en la inmunorregulación. Factores ambientales, que más adelante vamos a hablar,
y lo que hablamos últimamente, alteraciones en la microbiota intestinal. Dentro de los factores implicados en la enfermedad inflamatoria intestinal, pues realmente hay que saber que debe existir una susceptibilidad genética para tener esta enfermedad, una alteración en la microbiota. Existen medicamentos que pueden potenciar y favorecer la enfermedad inflamatoria intestinal, que generalmente son los AINES, los anticonceptivos orales, y el uso frecuente de antibióticos. Hablan también sobre los trastornos del sueño y la dieta. Los pacientes que generalmente consumen azúcares, grandes cantidades de azúcares refinados, ácidos grasos poliinsaturados de predominio omega 6 y baja ingesta de frutas y verduras. También se ha postulado la teoría de la higiene, estos niños que no tienen contacto con antígenos y que posteriormente hacen una reacción exagerada ante cualquier antígeno de la microbiota intestinal. La hipovitaminosis D también se ha postulado en los últimos años, el cigarrillo, la apendicectomía y el ejercicio físico. También es importante saber que existen unos factores protectores para esta enfermedad. En la enfermedad de Crohn se ha postulado que la lactancia materna y el consumo de té y café pueden ser protectores, y en la enfermedad de Crohn igualmente la lactancia materna, el consumo de té y controversialmente los pacientes fumadores tienen un papel protector frente a la enfermedad de Crohn. En relación a la microbiota intestinal, sabemos que tienen unos efectos positivos en el huésped, ya que tienen unas funciones de protección, unas funciones estructurales, metabólicas e inmunológicas que ayudan al desarrollo y la maduración normal del intestino, haciendo que el individuo sea saludable. Pero cuando existen cambios en la microbiota, sea por cambios en la dieta, por la vía de parto, por múltiples causas, uso de antibióticos, existe una pérdida de la inmunotolerancia de la microbiota intestinal, reconociéndola como extraña, cronificando la inflamación por una reacción exagerada de citoquinas proinflamatorias. ¿Cómo acercarnos entonces al diagnóstico de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal? Pues realmente este es el algoritmo que yo habitualmente uso. No existe un estudio genético, bioquímico, endoscópico, histológico que nos dé el diagnóstico el 100%. Se necesitan una serie de factores en conjunto para hacer el diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal. Debemos tener primero que todo una alta sospecha clínica. Si tenemos esa sospecha clínica, debemos indicar las pruebas que pensamos que nos pueden colaborar, especialmente los reactantes de fase aguda. Los estudios endoscópicos completos. Es muy importante saber interpretar las biopsias, porque muchas veces pedimos endoscopias y colonoscopias. Cuando nos llegan el reporte de las biopsias, pues realmente no tenemos los conocimientos suficientes para saber sobre qué patología podemos estar enfrentados. En algunos casos, cuando el estudio de la endoscopia y la colonoscopia no son suficientes, tenemos que estudiar el intestino medio, porque es ahí donde puede estar enfocada la enfermedad. Es importante valorar la extensión de la enfermedad, porque dependiendo de eso van a ser la gravedad de los síntomas y determinar el grado de actividad inflamatoria, si están con una inflamación leve, moderada o severa, y de acuerdo a eso vamos a determinar qué tratamiento vamos a usar. Realmente nosotros los gastroenterólogos nos guiamos en estas dos guías, las guías de Oporto y las guías SECO. Las dos son hechas por la ESGAN, publicadas en el año 2014, y estas son como las guías que tenemos como consenso para el seguimiento de la enfermedad inflamatoria intestinal pediátrica. En relación a la sospecha clínica, existe una variedad de síntomas relevantes, pues los que todos conocemos habitualmente son la diarrea, esas diarreas que son prolongadas, más de 2-4 semanas, más de 4 deposiciones diurnas, especialmente nocturnas, nos hacen sospechar que la característica de la diarrea sea inflamatoria, deposiciones con sangre y moco, puco, tenesmo, que es la sensación de evacuación incompleta, la urgencia defecatoria, el dolor abdominal. Pero realmente esta sintomatología, que es mucho más común en la colitis ulcerosa, solo se presenta en el 25% de los pacientes. La gran mayoría presentan una manifestación poco clásica,
en donde predominan más que todo los síntomas atípicos e inclusive los síntomas extraintestinales, como son la pérdida de peso, el retraso en el crecimiento, dolores abdominales localizados a nivel de la fosa ilíaca derecha, que es ahí donde encontramos el ilion, la anemia ferropénica rebelde al tratamiento, esos pacientes con anorexia, y esto es muy importante, la enfermedad perianal o las fístulas. No se les vaya a pasar a esos pacientes que presentan fístulas, abscesos, fisuras recurrentes. Esos pacientes hay que estudiarlos porque podemos estar enfrentados a una enfermedad de Crohn. Existen muchos errores diagnósticos, entonces vemos estos pacientes con fístulas, abscesos y quedan catalogados como una patología perianal exclusiva. Los pacientes cuya manifestación es el retraso constitucional los catalogamos como una talla baja. La anorexia marcada en la pérdida de peso, decimos que es que la niña tiene una anorexia nerviosa. El síndrome de fosa ilíaca derecha, muchas veces se van de apendicitis, de apendicectomía, y al revisar las biopsias es una apendicitis en blanco, y lo que pasa es que existe una inflamación ileal que está adyacente a la fosa ilíaca derecha y nos confunde hacia una apendicitis. Y lo otro son las aftas recurrentes. Las manifestaciones extraintestinales de la enfermedad inflamatoria intestinal muchas veces pueden predecir la enfermedad, pueden manifestarse antes de manifestarse las manifestaciones gastrointestinales. Durante su evolución hasta un 30% de los pacientes pueden tener manifestaciones extraintestinales, siendo las más comunes las articulares, las musculoesqueléticas y las hepáticas. Aquí vemos las imágenes características, las más frecuentes de la enfermedad inflamatoria intestinal, como son el eritema nodoso, el pioderma ganglionoso, esos pacientes que tienen úlceras, aftas, queilitis, gingivitis a repetición, artritis o artralgias, la espondilitis anquilosante, muchas veces asociada a la HLA B27, la uveitis anterior. La gran mayoría de estas manifestaciones extraintestinales están relacionadas con la actividad de la inflamación, pero existen algunas que son independientes, especialmente la espondilitis anquilosante, la colangitis esclerosante primario y la uveitis. ¿Qué examen entonces vamos a mandar si tenemos una sospecha clínica, sea por manifestación gastrointestinal o extraintestinal? Tenemos una alta sospecha, este paciente tiene diarreas recurrentes, tiene un síntoma constitucional recurrente, no mejora, mantienen urgencias con diarreas, va mal de peso, lo catalogan como desnutrido. Tenemos que empezar a estudiar a este paciente como diagnóstico diferencial. Hay muchas patologías, pero ¿cuáles son los exámenes prioritarios en este paciente? Tenemos que mandar un hemoleucograma básico donde lo habitual que vamos a encontrar es una leucocitosis, una anemia microcítica que puede ser por pérdidas o por una enfermedad crónica y una trombocitosis como marcador inflamatorio. Los electrolitos, cuando tenemos diarreas de alto gasto, pueden hacer acidosis y elevación del BUN. La función hepática es muy importante, vamos a encontrar hipoalbuminemia debido a que algunos pacientes pueden hacer enteropatía por perdedora de proteínas. Las transaminasas son relevantes porque muchos de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal pueden debutar con hepatitis autoinmune o con una colangitis esclerosante primaria. El estudio de inflamación, la PCR y la USG, siempre debe ser vital estas dos marcadores de inflamación. Y en relación a los estudios de materia fecal, debemos siempre descartar que el paciente no tenga una infección, que no tenga una infección bacteriana, que no tenga una infección por Clostridium o alguna infección parasitaria. Hay dos exámenes que quiero recalcar, que son la calprotectina fecal, las ANCAs y las ASCAs. La calprotectina fecal es una proteína que se encuentra en el interior de los neutrófilos, se encuentran las heces. Este es el principal marcador de inflamación en la enfermedad inflamatoria intestinal. Se puede elevar en cualquier infección gastrointestinal, en cualquier infección parasitaria, bacteriana, alérgica, pero existen unos valores que nos pueden orientar. Normalmente el valor de la calprotectina debe ser menor de 50. Tenemos un rango de 50 a 100,
Pero si nos encontramos una calprotectina mayor de 200, esta calprotectina es sugestiva de una enfermedad inflamatoria intestinal. En relación a los ANCAS y a los ASCAS, que yo sé que siempre que estudiamos este tema lo mencionamos tanto, realmente en el momento del diagnóstico inicial no le damos mucha relevancia. Estos son los anticuerpos anti-Saccharomyces y anticitoplasma con patrón peritonuclear. Este tipo de estudios serológicos no son muy específicos. Los ANCAS los encontramos en el 80% de los pacientes con colitis ulcerosa, pero podemos encontrarlos hasta en un 20% de la enfermedad de Crohn, y los ASCAS los encontramos en un 80% de los pacientes con enfermedad de Crohn, pero también en un 20% de los ASCAS. Entonces, ¿cuándo los utilizamos? Cuando tenemos una enfermedad inflamatoria intestinal no clasificada, donde necesitamos buscar herramientas que nos ayuden a encontrar hacia cuál va más, hacia la colitis ulcerosa o hacia la enfermedad de Crohn, o también nos sirve como factor predictivo de complicaciones. Los pacientes que tienen valores elevados de ASCAS, especialmente en la enfermedad de Crohn, tienen alta probabilidad de que sean candidatos posteriormente a tratamiento quirúrgico, a resecciones de fístulas. En las enfermedades penetrantes estenosantes es muy importante por este motivo, no en el momento del diagnóstico inicial, pero sí en el seguimiento. ¿Cuáles son los estudios endoscópicos iniciales que debemos mandar? Pues la mayoría de las veces pensaríamos que una colonoscopia, pero resulta que no. Siempre tenemos que mandar en el momento del diagnóstico inicial de una enfermedad de Crohn una endoscopia digestiva superior y una colonoscopia, porque siempre tenemos que descartar compromiso alto de la enfermedad, ¿cierto? Y debemos tomar una biopsia de todo el trayecto explorado, especialmente de las lesiones donde está comprometido la enfermedad. ¿Cuáles son los hallazgos más importantes en la endoscopia de la colitis ulcerosa? Generalmente vemos que tiene una inflamación continua. Acordemos que la colitis ulcerosa es continua. Vamos a ver una mucosa eritematosa, edematosa, friable, con pérdida del patrón vascular y una extensión variable que puede ir desde el recto hasta el ciego. Y en la enfermedad de Crohn, un carácter segmentario, focalizado. Podemos encontrar lo mismo, un eritema, edema friable, pero aquí vamos a ver más subúlceras, lesiones aptosas, lineales y profundas. Hablamos de unas úlceras serpiginosas, un patrón empedrado, encontramos pseudopólipos inflamatorios y fístulas. Aquí vamos a ver una colonoscopia muchísimo más fea, muchísimo más agresiva. Aquí en estas imágenes son imágenes de pacientes diagnosticados en mi hospital. Vemos, por ejemplo, estas imágenes de colitis ulcerosa, donde vemos un colon completamente edematoso, eritematoso, friable. Aquí vemos algunas erosiones que causan sangrado, vemos zonas cubiertas de fibrina, vemos mucha friabilidad, vemos ulceración superficial, pero de forma continua, y aquí vemos un patrón inflamatorio caracterizado por pólipos inflamatorios. En la enfermedad de Crohn, por el contrario, vemos que afecta también la parte del tracto digestivo superior. Aquí vemos un esófago fibrosado, un estómago fibrosado como en forma de túneles. Aquí vemos un duodeno muy nodular, y pues ni qué decir este colon, donde vemos un colon completamente desestructurado, cubierto completamente por úlceras profundas donde se forman puentes fibrinosos. Vemos distorsión, esta es la válvula ileocecal, una distorsión completa de la válvula ileocecal, y vemos siempre en una enfermedad inflamatoria intestinal, siempre tenemos que descartar la enfermedad perianal. Por lo tanto, no se nos puede pasar, vigilar muy bien, hacer una inspección completa de la parte anal. Aquí vemos un ano completamente desestructurado, inflamado, lleno de repliegues anales que denominamos skin tags, y siempre hay que hacerles un tacto rectal. Bueno, listo, hicimos la endoscopia, hicimos la colonoscopia, nos van a llegar las biopsias. Es ahí donde es muy importante tener un patólogo experto que sepa analizar las biopsias en un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal, porque son fundamentales para definir si estamos frente a una colitis ulcerosa o a una enfermedad de Crohn. En la colitis ulcerosa generalmente vemos distorsión de la mucosa colónica, vemos abscesos crísticos, vemos depresión de células caliciformes, vemos hiperplasia de células de Paneth,
Y en la enfermedad de Crohn podemos ver esos mismos hallazgos, pero encontramos también la presencia de granulomas no calcificantes, aunque en realidad no es tan frecuente encontrar. Aquí vemos unas biopsias de colitis ulcerosa, vemos una mucosa completamente edematosa, pero con respeto de la submucosa y de la muscular, presencia de múltiples abscesos crípticos. Aquí vemos completamente cómo los abscesos crípticos penetran toda la pared intestinal y la presencia de múltiples granulomas. Lo otro importante es valorar la extensión de la enfermedad. Tenemos una colitis ulcerosa, pero ¿qué tan grave es? ¿Qué extensión tiene? ¿Qué gravedad tiene? Lo más común en pediatría es encontrar una pancolitis ulcerosa. La encontramos en el 30 a 50% de los pacientes, por lo tanto la gravedad de la sintomatología es mucho mayor. Encontrar un paciente con una afectación rectal casi es excepcional en pediatría. En relación a la enfermedad de Crohn, la afectación más importante es la afectación ileocolónica, seguida posteriormente de la afectación ileal. ¿Listo? En la enfermedad de Crohn también debemos valorar si estamos enfrentados a una enfermedad fibroestenosante, si tiene fístulas, si tiene enfermedad perianal, y según la clasificación de París, realizada en el 2011, ya adicionó este nuevo criterio, que es valorar si existe un retraso en el crecimiento de estos pacientes. Siempre tenemos que valorar el intestino delgado en la gran mayoría de los casos, porque el endoscopio solamente nos sirve para valorar hasta el duodeno, el colonoscopio nos sirve para valorar hasta el ilio, pero se nos queda una parte del trayecto sin explorar, como es el yeyuno y parte proximal del ilio. Por lo tanto, siempre ante la sospecha diagnóstica debemos valorarlo, excepto en los casos donde tengamos confirmado realmente una colitis ulcerosa. En un paciente con una colitis ulcerosa típica hay que explorar el intestino delgado. En una enfermedad de Crohn, muchísimo más, porque necesito saber si es un Crohn estenosante o fistulizante. En una enfermedad indeterminada, muchísimo más, necesito tener más herramientas para saber si tengo afectación de intestino delgado y posiblemente me oriente hacia un Crohn. ¿Cuál es el método ideal para valorar el intestino delgado? Realmente el que más estamos utilizando ahorita es la enteroresonancia. La enteroresonancia nos sirve para mirar muy bien el intestino delgado, miramos muy bien la pared del intestino delgado, que no hayan estenosis, que no hayan úlceras, que no hayan lesiones que produzcan compresión. La radiación pues es mínima. En caso donde no se puede hacer una enteroresonancia, por el caso de la sedación en los niños pequeños, mandamos un tránsito intestinal, aunque realmente la sensibilidad y especificidad es muy poca. Otros exámenes que podríamos utilizar serían el enteroTAC, que nos da hallazgos muy similares a la enteroresonancia, pero con una tasa de radiación muchísimo más alta, y la cápsula endoscópica, pero realmente tenemos dificultades en niños debido a que deglutir una cápsula es muy difícil en un niño pequeño. La capsulita lo que hace es tomar fotos durante todo el intestino delgado, y muchas veces, si hay una enfermedad estenosante, probablemente se nos quede esa cápsula ahí retenida y puede ser una complicación. Por lo tanto, la FDA solamente lo recomienda en niños mayores de 10 años. El diagnóstico diferencial. Esta diapositiva es la más importante y quiero que les quede muy claro. La enfermedad inflamatoria intestinal no es la más frecuente, pero debemos siempre tenerla en mente como diagnóstico diferencial. No podemos pensar que todo diarrea con rectorragia es una disentería. Eso es lo que me llega a mí al consultorio más frecuentemente. Niños con diarreas recurrentes que han recibido múltiples antibióticos, purgados con múltiples antiparasitarios, y el niño de mal en peor. Ojo con eso. Si ustedes tienen una disentería, háganle seguimiento a ese paciente idealmente. Lo otro, las enfermedades inflamatorias, las enfermedades alérgicas cada vez más frecuentes, las gastroenteropatías eosinofílicas, las colitis eosinofílicas, las enfermedades oncológicas, especialmente el diagnóstico diferencial más importante de la enfermedad de Crohn es el linfoma y la tuberculosis intestinal. Por lo tanto, siempre hay que tener un diagnóstico diferencial en un paciente con estos síntomas previamente mencionados.
Cuando tenemos ya al paciente con diagnóstico de inflamatorio intestinal, obviamente yo tengo que mirar qué tan grave está. Entonces tengo que hacerle un índice para valorar la gravedad en el que se encuentra este paciente. En la enfermedad, en la colitis ulcerosa, tenemos un índice que se llama el índice de Bucay. Este índice me valora aspectos totalmente clínicos. Preguntamos al paciente desde el primer día cómo está el dolor abdominal, cómo está el sangrado rectal, cómo es las características de las deposiciones, número de deposiciones, si hay deposiciones diurnas y su actividad. Dependiendo del puntaje que nos dé, sabemos si el paciente está en remisión, realmente si no necesita un tratamiento menor de 10, si estamos enfrentados a una colitis ulcerativa leve, moderada y severa, y dependiendo de eso montamos el tratamiento. Lo mismo pasa con la enfermedad de Crohn. Tenemos un índice que se llama el PCDAI, en donde no solo mira criterios clínicos, sino que también ya mira criterios analíticos y del examen físico. Y dependiendo a esto determinamos también la gravedad del paciente. Bueno, ya, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos un paciente diagnosticado, sabemos qué tan grave está, sabemos la extensión de la enfermedad, sabemos si tiene una complicación, una enfermedad fibroestenizante, fistulizante, un compromiso perianal, ya tenemos que montar el tratamiento de este paciente. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento de la enfermedad intestinal pediátrica? Primero tenemos que inducir la remisión del paciente, sacarlo del brote, ¿listo? Segundo, tenemos que mantener esa remisión prolongada, ¿cierto? Que el paciente continúe bien después de salir del egreso hospitalario, que tenga un crecimiento adecuado. Casi el 40-50% de los niños que ingresan con enfermedad inflamatoria intestinal tienen un retraso en el crecimiento. Mantener un buen estado nutricional, conseguir la curación de las lesiones intestinales, minimizar los efectos secundarios de la medicación, disminuir la necesidad de intervenciones quirúrgicas y disminuir los ingresos hospitalarios. Pero resulta que la cura de la enfermedad no solo es que el niño esté bien, que haya dejado de sangrar, que se le quite el dolor abdominal, no. Tenemos que hacer control endoscópico para mirar que esa mucosa esté bien, ¿cierto? Que hayan resuelto esas úlceras, ese edema, esa friabilidad. Tenemos que mirar las biopsias, ¿cierto? Que ya no haya un patrón inflamatorio, que la severidad sea menor, que esté en remisión, que no tenga criterios de colitis activa. Tenemos que mirar los reactantes, la proteína C reactiva, la velocidad de semidesmitación globular, la calprotectina, que el niño no esté anémico. Y tenemos que mirar la parte transmural mediante el estudio de pruebas de intestino delgado, que no tenga una enfermedad estenosante o fistolizante. En relación al tratamiento, realmente es un tratamiento que sí debe ser realizado por un gastroenterólogo pediatra, pues de acuerdo a la severidad de la enfermedad tenemos diferentes tratamientos, ¿cierto? Si el paciente tiene una colitis ulcerosa, yo lo primero que tengo que hacer es sacarlo del brote, ¿cierto? Y de acuerdo al brote, miro si es un brote leve, si es un brote moderado o si es un brote severo. Si es un brote leve de una colitis ulcerosa, leve moderado, sencillamente le coloco salicilatos. Si es un brote severo, yo ya sé que tengo que ir con corticoides intravenosos 72 horas, luego desmonto los corticoides de 6 a 8 semanas y ya luego lo dejo con un tratamiento de mantenimiento habitualmente o con salicilatos o con tiopurínicos tipo azatropina. Si estoy enfrentada a una enfermedad de Crohn, tengo que inducir la remisión. La modalidad actual para la enfermedad de Crohn es una nutrición enteral. Se coloca al niño 6-8 semanas solo con una fórmula alimentaria. Es una técnica muy complicada, darle a un niño solamente una fórmula de Neocate, de furamino de Lequer, es muy complicado, muchas veces tenemos que colocarle sonda nasogástrica, pero se ha demostrado mayor efectividad en relación a los corticoides y vemos que tiene menos reacciones adversas. Sin embargo, la adherencia a este tratamiento es muy complicada. Y por último, en los pacientes en los que tengamos enfermedad refractaria, realmente el tratamiento ya es quirúrgico. Si es una colitis ulcerosa, pues podemos solucionarlo con una colectomía, con un reservorio ilioanal, aunque tenemos como complicación posteriormente una pouchitis, que es una inflamación de ese segmento que quedó terminal. Y si es una enfermedad de Crohn, lo que tenemos que hacer es resecar el segmento afectado, resecar la estenosis, corregir la fístula y ese intestino cada vez va a quedar más corto, más complicado y realmente el Crohn realmente es una enfermedad muy grave y que tenemos que hacer un seguimiento muy estricto.
Bueno, espero que les haya quedado un poco de claridad sobre el diagnóstico de esto, que lo sepamos sospechar, que lo tengamos dentro de nuestros diagnósticos diferenciales, porque yo sé que muchos de los casos los podemos diagnosticar en el servicio de urgencias, en la consulta externa, y no necesariamente tiene que llegar a un cuarto nivel ya con una complicación mucho mayor. Este es mi hospital en el que trabajo, el Hospital Pablo Tobón Uribe, y el Hospital Clínico de Las Vegas. Muchísimas gracias.